Dios le bendiga. Discúlpeme que llegué un poquito tarde, pero me estaba fijando en el reloj de pulso. Y en el reloj de pulso tengo 2 para las 3. Y me fijé en el portátil y eran las 3:02. Ya son las 3:03. Dándole gracias al Señor por su gracia, su misericordia, su favor, por su fortaleza que nos ha permitido llegar hasta el capítulo 28. Capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Bendito sea el Señor. Hasta el momento hemos leído 1051 versículos y hoy vamos a leer los últimos 20 versículos, Dios mediante, para ya poderme poner a estudiar. Hermana Elizabeth, Dios le bendiga. Ponerme a estudiar el primer capítulo del Evangelio según San Mateo, San Marcos. Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos, hermana Luzmeri, Dios le bendiga también. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Capítulo 28. Llegamos al final del Evangelio según San Mateo. Empezamos hace ya unos meses. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Señor mío y Dios mío, gracias nuevamente por tu amor, tu misericordia, por afirmarnos, Señor, por darnos la fortaleza, el ánimo de seguir adelante, Señor. Y hoy podemos dar un parte de victoria. Hemos terminado y estamos terminando el estudio y la lectura del primer evangelio del Nuevo Testamento. No el primero que fue escrito, pero sí el primero que aparece en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio según San Mateo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has traído a través de 27 capítulos. Hemos tenido unos tiempos de gozo, unos tiempos de tristeza. Hemos podido analizar, hemos podido viajar en el mapa, hemos podido mirar como la parte geográfica de tantas situaciones, de tantas localidades que nos habla a través de todos estos 27 capítulos, Señor. El mar de Galilea, que estábamos por allá, que estábamos aquí y que pasábamos de un lado para el otro. Oh, bendito Dios, nos has dado un paseo a través de Judea y de Galilea, Señor. Gracias. Gracias por mostrarnos desde el principio la vida de nuestro Salvador, la vida de tu Hijo amado, el cual enviaste como salvación, como Cordero, el Cordero Santo, el Cordero que solamente a través de Él y de su sangre preciosa podía borrarse y se puede borrar el pecado de la humanidad. Gracias, Señor, porque por tu sangre hemos sido limpiados, Señor. Por tu sangre hemos sido justificados, bendito Dios. Todavía estamos en ese proceso, Espíritu Santo, de seguir santificándonos. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, que igualmente, Señor, durante todos estos meses, Señor, también han estado pendientes cada lunes, cada martes. Hemos tenido que cambiar días, hemos tenido que cambiar horas inclusive, pero siempre hemos estado ahí, Señor, con el deseo de seguir leyendo, instruyéndonos en tu santa y bendita palabra. Gracias, hermano Juan Fernando. Qué bendición tener al hermano Juan Fernando Naranjo. Ese es un adorador, ese es un salmista maravilloso, maravilloso. Dios te bendiga, Juan Fernando, a ti y a tu familia. Nancy, Josefina, Dios les bendiga. Vamos a entrar entonces en materia, allá. Capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer estos 20 versículos y Dios mediante nos permita terminar este Evangelio en el día de hoy, para que la próxima semana arranquemos con el que fue verdaderamente el primer Evangelio escrito, que fue el Evangelio según San Marcos. Hemos leído hasta el momento 27 capítulos y 1051 versículos. Hoy leemos el número 28
y 20 capítulos. Por lo tanto, el Evangelio según San Mateo tiene 28 capítulos y 1071 versículos. Vamos a leer palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción, la dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermana Nancy, Dios les bendiga. Capítulo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, hermano Antonio Pérez. Dios le bendiga, mi hermano, a usted y a su familia. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Camilo, ¿cómo estás? Hermana Mitalia, Camilo Mora, Dios les bendiga. Gracias por estar igualmente aquí comunicados. ¿Hasta el día de qué? Hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¡Qué maravilloso! Hemos llegado al final. Jesucristo resucitó. Alabado y bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Glorificado por siempre. Vamos a darle gracias, Señor mío y Dios mío, por este tiempo, por esta lectura, Señor. Por este relato, Dios mío, que es
el que nos ha llenado a nosotros de fortaleza, porque así como Él resucitó, tú también nos hiciste resucitar a nosotros de esa vida y de ese mundo de pecado. Nos sacaste de la muerte a la vida, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos has enseñado, Señor, en todo este tiempo. 28 capítulos, bendito Rey. Y hoy estamos finalizando este evangelio en compañía de mis hermanos, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor bendito, por este tiempo. Llegamos al último capítulo del evangelio según San Mateo. Hemos leído 28 capítulos y 171 versículos. Vamos a ver este punto de la resurrección. Discúlpeme, yo me devuelvo un poquito aquí. Las mujeres, dice que aquí que pasado el día de reposo, entonces al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, estas dos mujeres, en este caso las dos Marías madrugaron después del día de reposo, y llegando ellas allá donde estaba el sepulcro, ¿qué fue lo que sucedió? Un terremoto, un tremendo sacudón. Se sacudió la tierra debido a ¿qué? A que un ángel del Señor había descendido del cielo, bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para remover la piedra que cerraba el sepulcro donde había sido enterrado el cuerpo de Jesús. Yo le invito a que nos trasladémonos allá, así en el espíritu, mentalmente, y dejemos que nuestra imaginación empiece a hacer un trabajo, empiece a trabajar un poquito. Dice que la apariencia del ángel era como la de un relámpago. Yo me imagino que eso era un brillo deslumbrante, ¿verdad? Un brillo, el ángel brillaba, ¿verdad? Después de ese terremoto, ven a ese ángel que brilla, pero dice que su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras como la nieve, ¿verdad? O sea, de una blancura muy especial, porque la blancura de la nieve es muy especial, ¿verdad? Y es esa luz admirable de la presencia de Dios, ¿verdad? La luz admirable de la presencia de Dios, su pureza, su santidad estaban reflejados en este ángel. Alabado sea el Señor. Y recordemos que los que fueron realmente a sellar el sepulcro habían sido ¿qué? Los principales sacerdotes mismos habían ido, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y ¿qué? Y pusieron ellos mismos los guardias. Esta guardia era una guardia romana. Estos eran soldados aguerridos. Estos no eran cualquier tipo de soldado. Estos eran hombres muy valientes. Estos eran personas que no se asustaban con cualquier cosa. Y recuerde usted que las batallas de aquella época no son como las batallas de hoy en día, que son muy computarizadas, sino que en esa época era el encuentro hombre a hombre, a lanza y a espada, ¿verdad? Entonces, estos hombres no le temían. Estos hombres no eran de estos que salían corriendo o quedaban petrificados, como dice aquí, como muertos por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, estos hombres de verdad que no se quedaban, no se asustaban con mucha facilidad. Pero al ver la presencia del ángel, dice la palabra aquí que quedaron como ¿qué? Como muertos. Yo me imagino. Y es que déjeme decirle que si a usted y a mí se nos aparece un ángel ahorita, ¿verdad? Yo creo que a usted también le da como cosita, ¿no es cierto? Usted le da como cosita porque es que presenciar algo así, sobrenatural, de lo cual no estamos acostumbrados, pues igualmente trae temor. Nosotros, el ser humano, sentimos temor, sentimos miedo ante lo desconocido, ¿verdad? Entonces, y no estamos acostumbrados. O yo no sé si usted, bendito sea el Señor, yo no sé si usted está acostumbrado a ver ángeles todos los días, pero yo no. Pero bendito sea el Señor, estos hombres se quedaron
petrificados, como muertos, ¿verdad? Pero entonces en el versículo 5 dice que él se volteó a donde estas dos señoras y les dice que no tengan miedo. Y esto es lo que generalmente hacen los ángeles, porque cuando usted tiene ese encuentro sobrenatural con la presencia de Dios, pues hay un temor. Y lo primero que hemos visto en todas las apariciones de los ángeles a través de la Biblia, hemos visto que ellos siempre le dicen, no temas, no temas, ¿cierto? Y lo mismo fue lo que le dijeron entonces a estas dos señoras, le dijeron, no teman, ¿por qué? Porque el ángel sabía muy bien a qué habían ido estas dos mujeres, y les dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Sí, entonces déjeme decirle que cuando usted y yo madrugamos con el deseo en el corazón de buscar a Dios, cuando este deseo de buscar a Jesús temprano de todo corazón, entonces es cuando Él nos permite no solo sentir su presencia, sino ver su presencia y su poder en acción a través de ángeles y muchas otras manifestaciones sobrenaturales. Alabado y glorificado sea el Señor. Versículo 6 le dice, Él no está aquí, ha resucitado como Él dijo. Él ya lo había dicho, yo voy a morir, yo voy a padecer, pero yo voy a resucitar al tercer día. Gloria al Señor, bendito sea el Señor, bendito y alabado. Entonces dice, vengan y miren, como diciendo para que no les quede ninguna duda. Vengan y miren, entren en el sepulcro para que vean que aquí no está el cuerpo, porque Él ha resucitado. Bendito sea el Señor. Y entonces les dice, vaya, cuéntenle. Allá en el versículo 7 les dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Aleluya. Aleluya. Y dice, cuéntele a los discípulos que se ha cumplido lo que Él ya les había dicho, ¿verdad? Que ha resucitado de los muertos y que va delante de ellos. ¿A dónde? A Galilea. Bendito sea el Señor. Yo quiero que nos devolvamos un poquito en este evangelio según San Mateo, al capítulo 26, versículo 32, y se lo voy a leer textualmente. Dice, pero después que haya resucitado, les dice Jesús a sus discípulos, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y esto es lo que está sucediendo. Este es el momento en que se está cumpliendo lo que Jesús ya le había dicho cuando antes habían cantado el himno. ¿Se acuerda? Habían cantado después de la cena, de esa última cena, y Jesús ya en ese momento también le dice a Pedro, no, es que antes de que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. Y aquí vemos como todo lo que Jesús venía diciéndoles a sus discípulos se estaba cumpliendo. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Versículo 8. Imagínese esta situación. Usted llega al sepulcro y se encuentra que lo primero que sucede es que hay un terremoto. Se sacudió la tierra. Y un ángel que desciende. Póngase usted en esa situación. Póngase usted en esta situación de estas dos señoras, de María Magdalena y de la otra María que es la mamá de Jesús. Imagínese estas dos señoras en esta situación. Yo me imagino que apenas les dicen, id y contale, estas señoras arrancaron a correr. Cierto, salieron corriendo con mucho gozo, pero al mismo tiempo con un temor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo, verdad? Me imagino que sus corazones estaban palpitando a unas revoluciones con ese deseo de ir y contar las buenas nuevas. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Tremendo. Es que imagínese, yo me pregunto cuál de las dos estaría corriendo más rápido.
¿verdad? ¿Cuál de las dos estaría corriendo más rápido? O si de pronto la una pasaba a la otra, bendito sea el Señor. Y mientras iban, en el versículo 9, sale Jesús a su encuentro. Oh, bendito Dios, déjeme decirle que eso es lo que nos sucede cuando estamos en ese caminar ministerial. Cuando usted está caminando, muchas veces usted va a tener ese encuentro nuevamente con Jesucristo, ¿verdad? Nuevamente Jesús le va a salir ahí diciendo: yo estoy contigo, no te he dejado solo, yo estoy contigo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Estas mujeres no sabían. ¿Y qué fue? Se tiraron y le abrazaron sus pies y le adoraron. Aleluya. Qué cosa maravillosa, qué cosa maravillosa. Se acercaron, Jesús les sale al encuentro a ellas dos y ellas se le tiraron a los pies, y le adoraron, ¿verdad? Y déjeme decirle que esto no era una visión. Sí, esto no era un sueño, esto no era una visión, esto era real. Ellas estaban abrazando físicamente los pies de Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Jesús había resucitado de los muertos. Resucitó de los muertos y vive hoy. Y está vivo. Bendito sea el Señor. Y vive en nuestros corazones. Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Yo no sé si usted allá siente una emoción así como la que estoy sintiendo yo, pero Jesús resucitó. Versículo 10. Es de comprender en esta situación. Es que imagínese la cantidad de emociones encontradas en cuestión de tan corto tiempo para estas dos señoras. Sí, es de comprender que Jesús les diga ya en el versículo 10. Entonces Jesús les dice: no temáis, no temáis. Sí, como diciéndole: yo resucité, pero no tengan temor. No tengan temor. Esto no es una visión. Yo no soy un fantasma. Yo soy real y resucité. Porque no es común, déjeme decirle que después de que usted ha visto que un hombre ha sido sepultado, no es común que usted vaya a visitarlo y de un momento para otro ya no está en el sepulcro y de un momento para otro le sale a su encuentro. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? No es común ver a un hombre morir y de pronto usted se lo encuentra en la calle vivo. Eso no es común, ¿verdad? Hablando con usted como si nada hubiera sucedido. Bendito sea el Señor. Pero eso fue lo que sucedió. Por eso le digo, deje que su imaginación también vuele un poquito. Imagínese, es que yo me pongo en la situación, yo me traslado allá y yo digo: bendito sea el Señor. Imagínese esto. Y le dice: vayan y díganle a mis hermanos que me encuentren en Galilea. Bendito sea el Señor. Id y dad las buenas nuevas. ¿A quién? A mis hermanos. A mis hermanos. Mi amada esposita también está aquí también conectada, a pesar de que está en la otra habitación, pero está en su celular. Mire qué hermosura. Les llama hermanos. Bendito sea el Señor. Ya estos hombres tienen estatus de hijos de Dios. Ya no solamente eran sus discípulos, ya no solamente eran sus amigos, no, ya eran sus hermanos. Y Jesús es el primogénito y nosotros sus hermanos menores. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Vamos para el versículo número 11, el informe de la guardia. Es normal lo que leemos, ¿verdad? Mientras ellos iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad. Yo creo que cualquier soldado, cualquier vigilante, cualquier celador en su unidad
si esto sucede, habría hecho lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Uno de los guardias romanos salió corriendo a contarle a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Muy normal, ¿cierto? Esto es muy normal. Versículo 12, ahí es donde vemos donde se trama, en medio de una reunión, se trama toda una conspiración en medio de la mentira, en medio de la maldad, ¿verdad? Y dice que y ha habido consejo. Imagínese usted cómo les volaban la mente a estos sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos, armando todo un plan de mentira para desvirtuar la verdad. Porque la verdad se había cumplido. Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y ellos estaban armando toda una trampa, una conspiración para desvirtuar la verdad con una mentira. Bendito, hicieron consejo, se reunieron. Imagínese usted, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Sí? Y aquí vemos el ejemplo de la moral y de la ética que tenían estas personas, estos principales, estos ancianos, estos fariseos. Aquí vemos el ejemplo de la moral y la ética, el soborno. El soborno no es de ahora. No es de ahora. Y que vengan, ¿cierto? El soborno no es de ahora. Pero que venga de personas que exigen una buena moral, una buena ética, un buen testimonio de vida, es peor todavía. Y déjeme decirle que eso no es de ahora, que eso no es de antes, eso es de hace mucho tiempo, el soborno. Pero queremos creer, y muchas veces inclusive tenemos esa confianza, que las personas, aquellos que enseñan la palabra de Dios, aquellos que predican, deben estar manejando el más alto nivel de moralidad y de ética, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos, y el pueblo también, el pueblo judío veía a estos hombres como esas personas del más alto nivel de moral y de ética, ¿verdad? Pero por detrás se manejaba la hipocresía, se manejaba la maldad, la malicia, la mentira, ¿verdad? Todo este tipo de cosas se manejaban. Y nosotros, déjeme decirle, los que hemos sido rescatados y salvados por Dios, no podemos predicar y no aplicar. Nosotros debemos vivir lo que predicamos. Nosotros no podemos tener una cara, mostrar una cara y ser otro tipo de persona. Usted y yo debemos predicar y aplicar. Aplicar lo que predicamos, lo que enseñamos. Pero aquí estábamos viendo que estos hombres, principales sacerdotes, habían hecho consejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué fue lo que hicieron? Sobornaron. Primeramente, sobornaron la guardia romana, ¿verdad? Aquí sale nuevamente a flote, ¿qué? La hipocresía. Por eso Jesús les decía cada rato, hipócritas, víboras, les decía, ¿verdad? La hipocresía, la malicia, la deshonestidad de aquellos que eran los principales sacerdotes, fariseos y ancianos del pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Querían desvirtuar con la mentira la verdad. Eso es lo que querían hacer. Querían desvirtuar, querían tapar con la mentira la verdad. Y hemos leído y hemos analizado a través de toda esta lectura de 1071 versículos, 28 capítulos, que estos hombres eran los que estudiaban las escrituras,
y ellos conocían muy bien acerca de las profecías del Mesías. Lo tenían enfrente, lo tuvieron enfrente y no lo pudieron aceptar, ¿verdad? No lo pudieron aceptar. Vieron como Jesús mismo, Dios mismo hecho carne, habitando en medio de ellos, hacía prodigios, milagros, sanaba, liberaba a aquellos que estaban oprimidos por el diablo, sanaba paralíticos, devolvía la vista a los ciegos. Y todo eso estaba escrito en los profetas, pero no quisieron entender. No quisieron entender. Y nunca, y aquí nos estamos dando cuenta que tampoco quisieron aceptar la verdad de que Él resucitaría al tercer día. Entonces armaron toda esta cosa para poder desvirtuar la hipocresía, la deshonestidad, la mentira, la malicia de los principales sacerdotes, fariseos, ancianos, escribas del pueblo de Israel. Y estos eran los que supuestamente tenían el más alto nivel de moralidad y de ética, que les enseñaban al pueblo cómo debían comportarse. Bendito sea el Señor. Versículo 3, los sobornaron. ¿Para qué? Para que mintieran y ensuciaran a quienes, a los discípulos. Les echaran la culpa a quienes, a los discípulos. Querían, vuelvo y le digo, desvirtuar con una mentira la verdad. Pero recordemos que es que los discípulos se habían desaparecido hacía mucho rato, ¿verdad? Los discípulos se habían desaparecido mucho rato, y aparte de eso, esto era una guardia romana. Esto era gente que tenía muy claro su función, y déjeme decirle que el abandono de puesto ha sido un delito militar muy grave, siempre. Hoy en día también lo es. Hoy en día el soldado o los soldados que abandonan su puesto de guardia son enjuiciados con varios años de cárcel. Eso es un delito gravísimo, el abandono de puesto, ¿verdad? Y entonces vemos aquí en el versículo 14, bendito y alabado sea el Señor, dice: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos. Y si lo oyere el gobernador, déjeme decirle que donde Pilato, el gobernador, se hubiese enterado de que su guardia había sido sobornada. Y aquí habla de una suma grande, porque eso tuvo que haber sido un buen soborno, ¿verdad? Y donde el gobernador hubiese sabido, se hubiese enterado de que estos soldados se dejaron sobornar y que estaban mintiendo y estaban ocultando la verdad, déjeme decirle que podrían haber sido ejecutados, porque en esa época los ejecutaban. En esta época les dan cárcel. En esa época el delito era tan grave que eran ejecutados. Pero los sacerdotes les dijeron a ellos que ellos tranquilos, no se preocupen, cualquier cosa, si el gobernador se entera, nosotros hablamos con él, ¿verdad? Porque déjeme decirle que Pilato también era un guerrero. Este era un soldado viejo, y ese no se iba a tragar ese cuento tampoco tan fácil. Bueno, ¿y qué pasó con el hombre que estaba ahí? No, nos quedamos dormidos, señor gobernador, nos quedamos dormidos, y llegaron por la noche los discípulos y se lo llevaron. Seguro que Pilato también se la iba a creer, claro. Entonces, déjeme decirle una cosa. Yo le quiero hacer una pregunta, y hagámonos esta pregunta. ¿Usted confiaría en alguien que esconde las cosas mintiendo? Yo no. ¿Será que si el gobernador se enteró, pero aquí no me lo dice,
Pero ¿será que si el gobernador se hubiera enterado, usted cree que estos hombres hubieran hablado bien de los soldados romanos? Ahí nos queda la duda. Ahí nos queda la duda. Pero el que es mentiroso es mentiroso. ¿Sí o no? El que es mentiroso es mentiroso. ¿Sabe usted que hay mentirosos tan graves de la enfermedad y del pecado tan grave de la mentira, que a veces hasta se creen sus propias mentiras? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con estos principales sacerdotes, fariseos, escribas? Que ellos tenían que mantener su autoridad y la influencia religiosa sobre el pueblo de Israel a cualquier costo. Pero el aceptar la resurrección de Jesús no estaba entre sus planes. Versículo 15 es como dice la palabra del Señor: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Cierto, es la raíz. Cuando usted definitivamente le puede más la plata que su honestidad, estamos mal. Estos hombres se dejaron comprar, así tranquilamente se dejaron comprar. Me imagino que era una buena suma. Traicionaron su oficio, arriesgaron sus vidas, las de sus familias, por algo de plata, por un poco de plata, ¿verdad? Y aquí nos dice que esto se cuenta y se enseña hasta el día de hoy. Aquí me lo está diciendo en el versículo 15, dice: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de ¿qué? Hasta el día de hoy. Voy a entrar a la última parte. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, por habernos traído a través de todo este evangelio. Bendito Dios, ha sido un viaje a través de la vida de Jesucristo, de Juan el Bautista, de María Magdalena, de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Solo es de sentarnos hoy por la tarde y recordar un poco de todo lo que nos contó el Señor a través de este maravilloso evangelio. La gran comisión. Versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No sé cuánto les tomaría, déjenme decirle que no me dice aquí cuánto les tomaría a las Marías llegar a donde estaban los discípulos, pero lo que sí sé es que debieron haber corrido mucho. Imagínese usted cómo serían, cómo estarían, cómo serían sus rostros cuando llegaron a donde estaban los discípulos. Yo creo que apenas los discípulos las vieron y dijeron: ¿qué les pasó a ustedes, verdad? Y aquí vemos nuevamente ese feliz reencuentro con el Maestro, con el Señor. Bendito sea el Señor. Y cuando le vieron, en el versículo 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Aquí nos deja como una duda, si de los que habían dudado eran de los 11, o si de pronto algunos otros discípulos habían ido con ellos. Aquí no nos cuenta, aquí solamente nos habla de ¿qué? De los 11. Pero nos dice que cuando tuvieron ese reencuentro maravilloso, ese reencuentro, ¿qué hicieron? Le adoraron, a pesar de que algunos dudaban. Versículo 18. Jesús había vencido. Jesús había cumplido su misión, había entregado su vida, ¿verdad? Había cumplido, pero faltaba lo último, que era que resucitara de entre los muertos. Y ahora sí ya había vencido.
no solamente el pecado, sino también a la muerte. Bendito sea el Señor. Y ahora toda potestad en el cielo como en la tierra le habían sido dadas. Alabado sea el Señor. Glorificado sea por siempre Dios. Y aquí a partir del versículo 19 y 20 nos encontramos con 5 acciones. Ir, hacer, bautizar, enseñar y guardar. Los 2 primeros verbos, ir y hacer, están en imperativo. Id y haced discípulos. Es una orden, es un mandato de invitar a las personas a comprometerse en una relación seria con Jesús. Id y haced. Es esa orden de ir a invitar a las personas a comprometerse a una relación con Jesús, ¿verdad? Mientras los otros 3, bautizar, enseñar y guardar, describen el proceso del creyente, de un cristiano, ¿verdad? Después de que usted se ha comprometido, ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y se ha comprometido en esa relación, le ha entregado su corazón, se ha comprometido con Jesús. Entonces empieza ese proceso primeramente interno, ¿cierto? Donde la presencia de Dios empieza a restaurarle y a usted y a cambiarle espiritualmente, pero entonces eso empieza también a mostrarse exteriormente, y lo primero que hace un creyente es que bautizarse. Es lo primero que hacer, es esa demostración pública de que usted está siguiendo a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, id y haced. Es esa orden de ir a invitar a las personas a que sigan y se comprometan en una relación con Jesucristo. Y después de eso, usted que está siendo animado por el Espíritu Santo, usted va a las aguas y se bautiza, ¿verdad? Y entonces usted se bautiza, ¿qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la única forma correcta de ser bautizados. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le pueden quitar a ninguna de las 3 personas de la deidad cuando le bauticen. Y después de que usted se bautiza, entonces usted empieza a recibir enseñanza, a ser capacitado a través de esos discipulados, con maestros que el Señor ha llamado Él mismo y Él mismo ha capacitado. Y entonces aquí viene ese proceso de enseñar, bautizar y enseñar, capacitarlos, ¿verdad? A través de los discipulados, a través de los institutos bíblicos. Bendito sea el Señor. Y ahora viene la última parte, que es guarden. Que guarden. Ese guardar, aparte de atesorarlo como el más grande tesoro que usted ha recibido, la palabra de Dios, la salvación, de guardarlo, de atesorarlo como el tesoro más grande que usted ha recibido, es también vivir y andar conforme a la palabra de Dios. No solamente es oír, es vivir, es hacer, ser hacedores de la palabra de Dios. Y esa es la parte externa suya, el bautizo, el capacitarse, el que les enseñe la palabra. Y ahora que usted la guarde, que usted empiece a caminar conforme y a vivir conforme a la palabra de Dios.
Bendito y alabado sea el Señor. Y por último, viene esta gran promesa. Viene esta gran promesa de que, y esperanza de que no los dejaría huérfanos. ¿Verdad? No los dejaría huérfanos, le dice, sino que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Amén y amén. Hemos terminado el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y quiero dejarle a usted la inquietud de esta última parte. Estamos invitando a las personas a que se comprometan en una relación con Jesús. Porque este es un mandato. Estos dos verbos primeros, id y haced, es un imperativo. No es si usted quiere, no es si usted quiere, no es si yo quiero. Es un mandato de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones. Dios nos permita ir a otras naciones, pero empecemos por nuestra casa, empecemos por nuestra cuadra, empecemos por nuestros vecinos, empecemos por nuestros familiares. Y si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te va a poner el Señor. Padre, gracias por habernos permitido llegar al final de este maravilloso Evangelio. Este maravilloso Evangelio que escribió Mateo. Gracias, Señor. Hoy nos gozamos, Señor, de haber llegado hasta el final. Hemos leído 28 capítulos, 1071 versículos. Hemos viajado a través de Israel. Hemos sufrido, hemos llorado, hemos reído. Y hoy nosotros, al igual que aquellos apóstoles, sabemos que tú no nos has dejado solos, sino que tú estás y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por mis hermanos, por Noelia, por su familia, por Yulis, por Luz Mary, por mi esposa, por Antonio, por Nuri, por Nancy. Gracias por Camilo Ignacio, por Camilo, por Migdalia, por toda esa familia Mora. Gracias, Señor, por la vida de Juan Fernando Naranjo. Gracias por estar aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Juanfa, como les decía, este es un salmista maravilloso, maravilloso. Voy a compartir de sus grabaciones y de sus producciones en el equipo de alabanza para que ustedes escuchen cómo el Espíritu Santo sigue derramando inspiración musical a sus hijos. A todos aquellos que le busquen y le digan: Señor, yo deseo que tú me entregues. Aquí está la prueba. Juan Fernando Naranjo, Juanfa, Juanfe. Gracias, Elizabeth Martínez. Gracias a cada uno de ustedes por haberme acompañado durante estos meses. No hemos terminado. Apenas estamos arrancando. Apenas estamos arrancando. Imagínense que todavía nos quedan 26 libros del Nuevo Testamento. El Señor nos dé la vida todavía para poder estudiarlos y leerlos así como hemos venido. Pero la próxima semana, desde hoy mismo, me pondré a investigar, a leer acerca de Juan Marcos, acerca de cuándo fue escrito, cómo fue escrito. Pero lo que sí le puedo adelantar que es que el primero de los evangelios fue el Evangelio según San Marcos.
Y de ahí salen, por eso el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo tienen tantas similitudes con el Evangelio de San Marcos. Gracias, Señor. Les declaro y les deseo una feliz tarde. Recuerden que hoy a las 6 de la tarde estoy orando. Estoy orando por sus peticiones, por sus necesidades. Aquí vi igualmente que me habían escrito que por favor estuviéramos orando por la señora Ana Marrero, que está siendo sometida a un drenaje linfático para poder ser intervenida de emergencia de los riñones. Vamos a orar antes de terminar. Vamos a orar por la señora Ana Marrero. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, Señor mío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el que venció, Señor, en la cruz, el que resucitó de entre los muertos, el que nos ha dado la victoria, Señor, sobre la pobreza, nos ha dado la salvación, el que nos ha dado, Señor, la victoria igualmente sobre la enfermedad. Hoy tomamos autoridad y tomamos y ponemos delante de tus pies, Señor mío y Dios mío, a la señora Ana Marrero, que en estos momentos, oh mi Señor Jesús, está siendo sometida a un drenaje linfático, Señor, para poder ser intervenida, Señor, de urgencias, de emergencia, del funcionamiento de sus riñones. Oh Espíritu Santo de Dios, tú ya estás ahí. Oh Jesús, mi Señor, tú también ya estás ahí. Y yo te pido, Señor mío, que seas tú hablando a los médicos, guiándoles, Señor, en toda intervención, bendito Dios. Yo te pido, Señor mío y Dios mío, que tú estés susurrando al oído de Ana, diciéndole: no temas porque yo estoy contigo. Oh mi Señor, te pido tengas misericordia de ella. Te pido, Espíritu Santo, que te recuestes ahí con ella, la abraces, le des esa tranquilidad, pero al mismo tiempo que estés consolando el corazón de sus familias, de esa familia, Señor, que puede estar angustiada. Yo hoy te pido, Señor mío, bendito Dios, que tú obres y hagas ese milagro en los riñones de Ana, Señor. A tus pies pongo la vida de Ana Marrero, Señor, dándote gracias, porque yo sé que tu gloria, bendito Dios, que tú te vas a glorificar, Señor, en toda intervención en su vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque escucharé las buenas noticias de cómo tú estás restaurando y has restaurado su vida. Gracias, Señor. Gracias. Oh Jesús, te alabo. Oh papá, gracias. Gracias porque sé que estás obrando. Te alaba mi corazón. Te alaba mi corazón. Dios les bendiga. A las 6 les espero para que estemos orando por la economía, estemos orando por protección. Si usted tiene alguna petición adicional, aquí también la estaré esperando. Feliz tarde. La gracia y el favor de Dios
esté con cada uno de ustedes, con sus familias. Así lo deseo y así lo declaro en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hasta ahora, Dios les bendiga.